Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Mientras el liderazgo del expresidente Leonel Fernández se desploma, el liderazgo de Roque Espaillá, el cobrador, surge en popularidad. Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Cuando tú observas lo que es la actividad política en República Dominicana, a 2 meses de las elecciones presidenciales, pero también congresionales, eso te deja a ti saber como que el entusiasmo, pero también ese tipo de activismo político no es como tan alto como las elecciones anteriores. Eso es una especie como de desgastes, como de falta de motivación. Cuando se habla del liderazgo nacional, pero también del liderazgo local. En pocas palabras, cuando se habla de la actividad política, nosotros podríamos decir que en este momento su actividad es más o menos como ahí. Es parecido a este tipo de río que tú miras las aguas y tú dices como que nada está pasando. Pero dicho análisis realmente puede ser un poquito peligroso. Y más cuando hablamos de las próximas elecciones, las cuales yo tengo la creencia de que va a cambiar lo que es el futuro de algunos liderazgos que son parte de la política tradicional y va a crear nuevas oportunidades a figuras emergentes, partiendo del posicionamiento político y del número de personas que simpaticen con esas figuras emergentes que están tratando de buscar un posicionamiento importante cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Mirándolo así de lejos, hay ciertas figuras tradicionales que de una forma u otra, partiendo de los resultados de las próximas elecciones, cuando miramos hacia el futuro ya ellos no van a estar, porque simplemente el pueblo de una forma u otra lo va a dejar en el pasado y va a mirar hacia el futuro. Mucha gente dice que la clase política o los líderes políticos en República Dominicana no se retiran. Y un tipo de frase en la cual yo a veces estoy de acuerdo. Por algunas veces, cuando el político no se retira, simplemente quien lo retira es el pueblo. Y esa capacidad que tiene el pueblo de mirar a las nuevas generaciones y darle oportunidades a esas figuras emergentes, como de una forma u otra pueden tener mejores ideas, pero también una forma diferente de cómo resolver los grandes desafíos que República Dominicana tiene en este momento. Desafíos que durante los últimos 50, 60 años, lo que alguna gente llama la clase política tradicional, no ha buscado solución, por las razones que sean. Yo tengo la creencia que cuando se habla de la actual coyuntura política en este momento va a ser sumamente difícil. Pero esta va a ser ese tipo de coyuntura política la cual va a determinar lo que también el futuro político de algunas organizaciones políticas que durante décadas han sido esa estructura política que han tenido el dominio cuando se habla del quehacer político en República Dominicana. Porque yo creo que en República Dominicana, después de las elecciones presidenciales de mayo próximo, la cual, si tú analizas lo que son los datos de las últimas encuestas, que alguna gente consideran como creíbles, se tiene la certeza de que existen muchas posibilidades de que el actual presidente de la República, Luis Abinader, sea elegido como el próximo presidente de la República. También existe la posibilidad que cuando sea el presidente de la República, Leonel Fernández, existen muchas posibilidades que la figura de Leonel Fernández, partiendo de los resultados de las elecciones presidenciales, pero también del actual presidente de la República, cuando se hablan de las elecciones del 28, simplemente serán figuras del pasado. No estoy diciendo con eso que ellos van a dejar el activismo político, pero sus aspiraciones presidenciales, el actual presidente de la República por las limitaciones constitucionales y el actual aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Fuerza del Pueblo, es cuestión de edad, cuestión de desgaste, pero que también simplemente va a ser visto como una figura del pasado
la cual su experiencia como estadístico y como político le puede servir al nuevo liderazgo que salga del partido a la fuerza del pueblo. Porque yo creo que la actual coyuntura política va a ser sumamente decisiva para crear las condiciones del surgimiento de un nuevo liderazgo político. Por eso fue que yo le dije a usted al principio que simplemente cuando se habla de República Dominicana, cuando se habla del liderazgo de los llamados líderes tradicionales, como el caso del expresidente Leonel Fernández, quien desde mi punto de vista, en este momento su liderazgo político como figura política simplemente se está desplomando ante nuestros ojos. Y uno quiere aceptarlo o no, cuando se hablan de esos tipos de candidatos a la presidencia de algunas organizaciones política pequeña, como el caso de Roque Espaillat Cobrador, del partido Esperanza Democrática. Pero también cuando hablamos de Carlos Peña, eso te dice a ti que cuando se habla de las figuras emergentes, realmente en este momento el pueblo dominicano está creando lo que alguna gente llama ese relevo político, que de una forma u otra está sustituyendo el llamado liderazgo nacional o liderazgo tradicional por un liderazgo fresco y nuevo. Aquí es donde yo tengo la creencia que la actual coyuntura política nacional, en términos cuando utilizamos lo que es el panorama político, y tú observas como esa lentitud, como esa dejadez, y como esa sensación de que va a ser inevitable la reelección del actual presidente de la República, eso ha disminuido lo que es el entusiasmo en la oposición. Pero también está creando una especie de desplome cuando hablamos de las organizaciones políticas tradicionales como el Partido La Fuerza del Pueblo, que desde mi punto de vista lo que es un brazo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿a qué se debe ese desplome cuando hablamos de los líderes tradicionales, pero también de los partidos tradicionales que durante décadas gobernaron la República Dominicana? I don't know. Pero yo tengo la creencia que la sociedad dominicana en este momento no le importa lo que tú hiciste, sino simplemente a ellos le importa lo que tú puedes hacer por ello. Otra cosa que yo pienso cuando se habla de la sociedad dominicana y la mayoría de los votantes es una sociedad donde el 60% son jóvenes y el 55% son mujeres. Yo siempre he creído que muchos de ellos piensan en este momento que realmente tú no vas al gobierno a robarte el dinero del Estado. Tú debes ir al gobierno a servirle al Estado. Un tipo de comportamiento y mentalidad que la clase tradicional ha demostrado que realmente no le importa. Otro elemento a considerar es que realmente en este momento la gran mayoría de los votantes no están apostando a las soluciones viejas o las ideas viejas. Ellos están apostando a ese tipo de candidatura emergente que esté aportando ideas nuevas. También otro elemento que hay que entender es que en este momento República Dominicana realmente no está atravesando por una crisis política o una crisis económica, una crisis social. República Dominicana tiene los mismos problemas estructurales que tienen la gran mayoría de las naciones tercermundistas, pero también en América Latina y en el Caribe. Por eso en este momento, cuando tú observas el comportamiento y esa apatía hacia el liderazgo tradicional, eso te deja entrever o te envía el mensaje, el cual te da una lectura de que en este momento los votantes realmente no están buscando un liderazgo con experiencia, no. Ellos están buscando ese tipo de liderazgo con nuevas ideas, que le presente al electorado una visión diferente de cuál va a ser el futuro de la mayoría de los jóvenes en este momento. También yo tengo la creencia que en este tipo de sociedad, realmente la sociedad no olvida que de una forma u otra ellos han vivido de lo mal hecho. En este momento, esa necesidad de simplemente buscarle solución a los problemas de la corrupción y llevar a la justicia y condenar a la gente que se roba el dinero del Estado, te dice a ti que en esta sociedad del momento realmente ellos no le están perdonando a los líderes tradicionales el hacer lo mal hecho. Y uno quiere aceptarlo o no, ellos están buscando ese nuevo liderazgo que apueste a hacer las cosas, las cuales son consideradas como correctas. Otro elemento a considerar
Y yo siempre he creído que esta sociedad realmente ya se cansó de escuchar que los líderes tradicionales le estén hablando de lo mismo. Y muchas personas jóvenes, muchas mujeres, muchos profesionales, en este momento realmente ellos se están entusiasmando con ese liderazgo emergente, que de una forma u otra ellos están proporcionando nuevas ideas y nuevas formas o nuevas estrategias para buscarle solución a los grandes desafíos que Republicana tiene en este momento. Otro elemento que hay que entender, que en este momento uno quiere aceptarlo, ¿no? Y tú lo estás diciendo un individuo que tiene alrededor de 60 años, alguien se retiró a un par de años atrás. Realmente en este momento, en este siglo XXI, cuando se habla de la clase votante, ellos están buscando ese tipo de individuo que de una forma u otra entienda lo que es la era digital, en la cual se utiliza mucho lo que es ese tipo de inteligencia que nosotros vemos en las redes sociales, cuando hablamos también de la mayoría de los programas, de los niveles de computadora. Lo que te dice a ti que en este momento, si tú como aspirante a la presidencia de la República, tú no estás conectado con lo que es la era digital, porque hasta este momento tú lo que tienes es un tipo de mentalidad o comportamiento análogo. Eso le da el mensaje a la clase votante que tú eres un individuo del pasado y que tú no tienes una visión o tú no estás en contacto de cuáles son las necesidades del presente, pero también la del futuro. Otro elemento que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de esos tipos de figuras tradicionales en República Dominicana, a quien no le gusta darse por vencido, ese tipo de figuras que de una forma u otra no se retiran, que no quieren darse cuenta que ya su tiempo pasó, es que no quieren entender que República Dominicana no anda buscando un salvador, tampoco anda buscando una figura mesiánica, tampoco anda buscando ese líder que se convierta en el papá o el benefactor de la patria, no. Ellos simplemente están buscando un individuo que sea un buen administrador. Cuando tú analizas lo que yo te dije anteriormente, eso te dice a ti que existe una falta de conexión. Ese deseo que tiene la mayoría de los votantes en este momento, que de una forma u otra ellos están cansados de escuchar lo mismo de los llamados líderes tradicionales y están creando cierto tipo de entusiasmo a esa nueva generación de liderazgo o figuras emergentes que de una forma u otra son los que van a sustituir, ellos quieran o no, ese viejo liderazgo que no se retira. Pero los votantes en las próximas elecciones, uno quiere aceptarlo, no va a traer como consecuencia que la misma clase votante, hay ciertos políticos tradicionales que por la cantidad de personas que voten por determinada cantidad de líderes emergentes, simplemente va a retirar una serie de líderes tradicionales que ya no tienen nada que aportarle a República Dominicana. Claro, ahí vendrá la pregunta. Cuando tú me dices a mí que cuando se habla del liderazgo nacional, en el caso del expresidente Leonel Fernández, él se está desplomando su liderazgo, pero también se está desplomando lo que es su organización política. Cuando hablamos del partido La Fuerza del Pueblo, una organización política que en términos de estructura e influencia a nivel nacional, y cuando tú no analizas lo que son los resultados de las elecciones municipales, eso lo ha demostrado. El partido La Fuerza del Pueblo es una estructura política débil, que de una forma u otra no llena las expectaciones de ese tipo de organización política con la capacidad de llevar a cualquiera a la presidencia, no en las elecciones del 24. Razones por las cuales tuve que una serie de personas que son parte del liderazgo, cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también del Partido de la Liberación Dominicana, están de una forma u otra migrando hacia otras organizaciones políticas, en lo cual ellos ven un mejor futuro de ellos alcanzar lo que son sus aspiraciones, pero también el deseo de mejorar o resolver o buscar soluciones a los grandes desafíos que República Dominicana tiene en este momento. ¿A qué se debe que una figura tan extraordinaria en términos políticos, que pueda ser considerado como un ejemplo en la mayoría de los estadistas o de los expresidentes en América Latina y en el Caribe, como el caso del expresidente Leonel Fernández, quien simplemente su candidatura en este momento se está desplomando frente a los ojos de los votantes, lo cual desde mi punto de vista es una pena?
porque Leonel Fernández realmente no ha entendido la historia. Mucha gente dice que él tiene un gran dominio de lo que es el pensamiento abstracto, pero uno de los grandes problemas que tiene el expresidente Leonel Fernández, que él tiene el curso a su propia personalidad. Y cuando tú adoras tu propia personalidad, tú no escuchas los consejos de la persona que te rodea. Y Leonel Fernández solamente se escucha a sí mismo, el cual desde mi punto de vista es un error. Pero yo no soy el expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué cuando hablamos de la figura de Roque Espaillá, el cobrador, simplemente le está subiendo en popularidad en comparación al expresidente de la República, Leonel Fernández? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una gran diferencia en lo que es un líder tradicional y lo que es un líder emergente. Cuando tú observas el comportamiento político del expresidente Leonel Fernández, eso te dice a ti que como líder tradicional uno quiere aceptarlo o no, realmente él siempre está mirando hacia el pasado. Y como él mira siempre hacia el pasado, no te quepa la menor duda. Cada una de las propuestas que él puede ofrecer son propuestas del pasado. Porque simplemente él lo que tiene son ideas políticas que ya no se adaptan a la era digital de este momento. Las propuestas políticas que él tiene son propuestas políticas del pasado, porque simplemente él tiene experiencia en el pasado. Pero también uno de los grandes problemas que el expresidente Leonel Fernández tiene en este momento es que él no habla el lenguaje de los jóvenes, porque él tiene un lenguaje análogo, contrario a la mayoría de los jóvenes que tienen un lenguaje digital. Otro tipo de problema que tiene el liderazgo tradicional del expresidente Leonel Fernández es que él quiere aceptarlo o no. Simplemente ya es un líder desgastado, un tipo de liderazgo que no tiene nada nuevo que ofrecer. Pero algo que nosotros tenemos que aceptar. Yo no estoy diciendo con eso que cuando se hable del presidente Leonel Fernández, él tiene que irse para su casa. No. Él como ente político en la República Dominicana, él tiene mucho que aportar, pero no como candidato a la presidencia de la República, sino como un líder de un partido en la oposición. Porque tú quieras aceptarlo o no, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, es posible que en el pasado él tenía esa gran conexión con la juventud porque él tenía idea nueva. Y también era un hombre nuevo físicamente, en una sociedad donde estaba buscando un liderazgo nuevo, cuando sale, por ejemplo, de la época de Joaquín Balaguer. Pero en este momento, cuando hablamos de la figura del expresidente Leonel Fernández, algo que uno tiene que aceptar es que ya él no tiene la capacidad de conectar con las personas jóvenes. Otro elemento a considerar, por la cual yo considero que cuando se habla de la figura o liderazgo de Roque Espaillá, el cobrador, es que simplemente le está surgiendo en popularidad, contrario al expresidente Leonel Fernández, cuya candidatura, pero también liderazgo político a nivel nacional simplemente se está desplomando. ¿Cuáles son las características que positivamente están impactando lo que es la candidatura o liderazgo cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, a pesar de que él es simplemente el candidato a la presidencia de un partido pequeño, de un partido emergente, con una estructura política pequeña, lo cual es un tipo de desventaja que él tiene en este momento? Pero como él es parte de ese nuevo liderazgo emergente en República Dominicana, una de las cosas buenas que tiene el liderazgo emergente, que podría ser el caso de Roque Espaillá, pero también de Carlos Peña, es que simplemente ellos tienen nuevas propuestas políticas que no están atadas al pasado. También ellos tienen un estilo y una forma diferente de hacer política. Pero sobre todo tienen propuestas políticas que son innovadoras, que se adaptan al siglo XXI. No es el tipo de propuesta política que es producto de un pensamiento análogo, no, es producto de un pensamiento digital. Pero sobre todo tienen esa capacidad de conectar con la juventud. No estoy diciendo con eso que cuando se habla del cobrador sea un muchacho joven, no. Estoy diciendo que el tipo de propuesta, idea y la forma como él está haciendo política simplemente conecta con los jóvenes. Pero sobre todo en una época como esta,
donde el hacer política es tan costoso. Y el único recurso que cuando se habla de una figura emergente como Roque Espaillá, el cobrador, es simplemente utilizar las redes sociales. Y por alguna razón, parece que él, a igual que el presidente del partido Esperanza Democrática, Ramón Trujillo, él tiene esa enorme capacidad, con un lenguaje simple que el pueblo entiende, de simplemente ser un individuo popular cuando se habla del uso de las redes sociales, lo cual, contrario al expresidente Leonel Fernández, a pesar de tener 40, 50 años de activismo político en República Dominicana, cuando se habla del uso y el manejo de las redes sociales, es algo que todavía, a pesar de su nivel de inteligencia, de ese intelecto y esa capacidad de estrategia, es algo que él no domina. Contrario al aspirante a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, Roque Espaillá el Cobrador, quien se nota que tiene un dominio en las redes sociales. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que esa enorme popularidad que Roque Espaillá tiene en las redes sociales se va a traducir en voto en las elecciones presidenciales, no, porque eso sería yo engañar a las personas que están viendo este video y sería también el yo engañarme a mí mismo, y ese no es mi trabajo. Para alcanzar cualquier tipo de posicionamiento bueno y porcentaje en las elecciones presidenciales, aparte de las redes sociales y el dominio de las redes sociales, hay otros aspectos a considerar en la cual el costo de la campaña y la publicidad es un factor que está en contra de la capacidad que tiene Roque Espaillá el Cobrador de que su propuesta política y su liderazgo adquiera una dimensión mucho más amplia cuando se habla del electorado en República Dominicana. No te quepa la menor duda cuando se habla de cualquier tipo de aspirante a la presidencia de la República, considerado como emergente, ese tipo de candidato que crea entusiasmo. Por el contrario, cuando hablamos de ese tipo de aspirante a la presidencia que parte de lo político tradicional de la República Dominicana, en este momento muchos de ellos lo que de una forma u otra, lo que inspiran es el rechazo de la población. Y cuando tú observas lo que son la enorme distancia que existe entre el actual presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, eso te dice a ti que hay un cansancio de la clase política tradicional, lo cual crea las condiciones buenas para que surjan nuevas figuras que de una forma u otra sean el relevo político cuando se habla del nuevo liderazgo nacional en República Dominicana. Pero cuando tú haces una comparación entre el expresidente Leonel Fernández y Roque Espaillá, a quien yo simplemente estoy utilizando como un ejemplo cuando se habla de figura emergente y por qué el pueblo se está inclinando con cierto entusiasmo cuando hablamos de las figuras emergentes en República Dominicana, como ocurre en muchas naciones en América Latina y en el Caribe, como fue el caso de El Salvador cuando eligieron a Bukele, pero también el caso de Argentina cuando eligieron a un individuo de la derecha extrema, como el caso de Javier Milei. Lo que te dice a ti que en este momento la clase política tradicional tiene que ser sumamente cuidadoso, porque de una forma u otra, producto de esa falta de liderazgo tradicional, ya sea por el cansancio o porque no llenaron las expectaciones de los votantes, ellos pueden optar y la cifra, y cuando tú observas la popularidad de Roque Espaillá, existen muchas posibilidades de que él en el futuro sea visto como un líder emergente con posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la República. Pero, porque yo pienso que cuando se habla del liderazgo del expresidente Leonel Fernández simplemente se está desplomando, y cuando se habla del liderazgo de Roque Espaillá el Cobrador simplemente está surgiendo en popularidad, posicionándolo de una forma tal que él puede ser visto como una figura emergente que de una forma u otra puede ser la contraria de la clase política tradicional. Cuando tú estableces una diferencia entre el expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos del cobrador, cuando tú analizas lo que ese tipo de background en cuanto al conocimiento, todos sabemos que cuando se habla del cobrador, él simplemente es un doctor en medicina, lo cual
un individuo que tiene cierto nivel de inteligencia. En el caso del expresidente Leonel Fernández, todos sabemos en términos históricos que él es abogado, pero también él fue profesor de la universidad. Cuando se habla del cobrador, estamos hablando de un político al cual puede ser considerado como parte de esa nueva macada, de ese nuevo liderazgo emergente que existe en República Dominicana en este momento. Cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de un político, el cual es considerado como tradicional. Cuando tú observas al cobrador, tú puedes ver que él tiene lo que alguna gente llama una mentalidad del futuro, o ese tipo de mentalidad la cual se considera como digital. Cuando tú observas al expresidente Leonel Fernández y sus propuestas políticas, tú estás viendo un individuo el cual tiene una mentalidad del pasado, quien simplemente tiene ese tipo de personalidad análoga. Cuando tú observas la forma de comunicación entre ambos, realmente cuando hablamos del cobrador, él tiene un lenguaje simple, que todo el mundo lo entiende. Cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de un individuo que tiene un lenguaje literario, que la mayoría de los votantes dominicanos simplemente lo escuchan, porque lo escuchan, pero muchos de ellos no lo entienden. Cuando se habla del estilo, como ellos se presentan frente al votante, cuando tú observas al cobrador, realmente él se viste de una forma casual, como si fuera uno más de lo mucho que hay. En el caso del expresidente Leonel Fernández, estamos hablando de un individuo que producto de ese estatus de ser un gran líder nacional, él se viste de una forma formal, lo cual tú quieras aceptarlo, no. Es algo que cuando se habla de la juventud dominicana y las personas del siglo XXI, ese tipo de comportamiento y forma de vestir tradicional no es algo que le llama la atención. Yo siempre he creído que cuando se habla de la capacidad de oratoria, de hablar de su propuesta y cualquier tipo de visión y la forma como esas personas responden cuando le hace cualquier tipo de pregunta, yo siempre he creído que cuando se habla del cobrador, tiene ese tipo de lenguaje, lo que yo podría considerarlo como un lenguaje informal, un lenguaje del pueblo. Por el contrario, cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández, él simplemente va a utilizar un tipo de oratoria, lo cual, de mi punto de vista, siempre utiliza la retórica, cuando no utiliza ese tipo de intelectualismo, en la cual la fábula y la enorme capacidad que él tiene de hablar de los temas que de una forma u otra, una gran mayoría realmente del pueblo dominicano, producto de la falta de educación que muchos tienen, quedan impresionados. Lo que es la forma como cada uno de ellos, la forma como el cobrador se ve a sí mismo. Quien desde mi punto de vista, él siempre dice que él simplemente se reconoce como un simple ciudadano. Contrario al expresidente Leonel Fernández, que uno quiere aceptarlo o no, él siempre proyecta y él pretende que él tiene ese tipo de mentalidad mesiánica, un individuo que realmente se cree el centro de atención del país. Yo siempre he creído que en términos ideológicos uno quiere aceptarlo, ¿no? Cuando hablamos del cobrador, él tiene eso que la gente llama ese tipo de ideología conservadora, el cual en este momento al pueblo dominicano le da trepito, porque ellos lo que andan buscando es un tipo de aspirante a la presidencia de la República que les resuelve el problema y le busque solución a los grandes desafíos que la República Dominicana tiene en este momento. En el caso del expresidente Leonel Fernández, él se presenta como un político centro-izquierda, pero cuando llega el gobierno, él simplemente gobierna como un individuo en muchas ocasiones que se apoya en la centro-derecha en República Dominicana, lo cual es una especie de dicotomía política. Cuando tú observas lo que es la forma como él habla en su discurso político, pero la forma como él actúa cuando llega a la presidencia. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla del cobrador, realmente es el tipo de individuo que él te dice la verdad, pero también él te dice lo que él piensa. Como dicen algunos, él te habla con el corazón. Por el contrario, cuando tú escuchas al expresidente Leonel Fernández, simplemente el tipo de político demagogo que parte de su retórica política es simplemente su capacidad de vender sueños o de encantar la serpiente, como dicen algunos, en República Dominicana. Un tipo de político que siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar, no lo que realmente le está pensando.
En el caso del cobrador, yo tengo la creencia que es simplemente un ideólogo populista quien hace denuncia, pero realmente no tiene soluciones reales cuando llegue al gobierno. En el caso del expresidente Leonel Fernández, es un político oportunista y caudillista, pero sobre todo, desde mi punto de vista, él tiene un comportamiento narcisista, en la cual él pone su persona por encima del bienestar de su partido, el bienestar de la nación dominicana, pero también el futuro político de su hijo. Claro, como ustedes pueden ver, cuando yo hablo del por qué el expresidente Leonel Fernández, su liderazgo simplemente se está desplomando. ¿Y por qué Roque Espaillat, el cobrador? Su liderazgo simplemente está creciendo en popularidad, es porque existe una gran diferencia entre ambos liderazgos. Y en este tipo de trabajo yo estoy tratando de establecer cuál es la diferencia. Leonel Fernández es un líder del pasado, el cobrador es un líder del futuro. ¿Cuál será el futuro del cobrador? Eso yo no lo sé. Eso solamente lo sabe Roque Espaillat en el tipo de estrategia política que utilice, pero también cómo él se maneja cuando hablamos de hacer política en República Dominicana, en un país donde hacer política cuesta dinero.